Bueno, le hemos preguntado previamente a ChatGPT que si nos puede responder 10 preguntas acerca del conflicto entre Israel y Palestina y nos ha dicho que sí, que tiene unos conocimientos limitados, pero que sí. Vamos a ver qué es lo que dice la inteligencia artificial con relación a este problema. Vamos a hacer la primera pregunta. Le dijimos, ¿cómo empezó el conflicto entre Israel y Palestina? Vamos a ver qué nos responde la inteligencia artificial. A ver si es tan inteligente como parece. Nos dicen, el conflicto entre Israel y Palestina tiene raíces profundas y es el resultado de una serie de eventos históricos, políticos y sociales que se han desarrollado durante más de un siglo. Para entenderlo mejor, permítame narrarlo como una historia. Imaginemos que retrocedemos en el tiempo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En ese momento, la tierra que hoy conocemos como Israel y los territorios palestinos estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Durante este periodo, el movimiento sionista comenzó a ganar fuerza en Europa. Los sionistas eran en su mayoría judíos que buscaban establecer un hogar nacional judío en lo que entonces se conocía como Palestina. Este movimiento se intensificó debido al creciente antisemitismo en Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desintegró y la Liga de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato para gobernar Palestina. Los británicos hicieron promesas tanto a los árabes como a los judíos. A los árabes se les prometió autonomía y autodeterminación, mientras que la Declaración Balfour de 1917 expresó el apoyo británico para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Bueno, ahí empezaron los problemas. Con el tiempo, la inmigración judía a Palestina aumentó, lo que llevó a tensiones con la población árabe local. Ambos grupos tenían reclamaciones históricas y culturales sobre la tierra y veían su identidad profundamente ligada a ella. Las tensiones se intensificaron y se produjeron episodios de violencia entre las dos comunidades. Luego llegó a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que intensificaron el deseo de establecer un Estado judío. En 1947, una fecha clave, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un plan para dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron. En 1948, el Estado de Israel declaró su independencia. Esto llevó a una guerra entre Israel y varios estados árabes vecinos. Al final de la guerra, Israel expandió su territorio y cientos de miles de palestinos se convirtieron en refugiados. Desde entonces ha habido varias guerras y levantamientos, conocidos como intifadas y múltiples intentos de negociaciones de paz. Bueno, hagámosle otra pregunta. Digámosle que si puedes decirnos qué es el sionismo y el panarabismo y cómo estos influyen en el conflicto. Vamos a ver qué nos dice, si conoce esto y qué nos dice. Al parecer, sí lo conocen. Nosotros no mucho, entonces es bueno aprender con la herramienta, ¿no? Nos dice, bueno, claro, el sionismo y el panarabismo son dos ideologías que han tenido un impacto significativo en la configuración del conflicto entre Israel y Palestina. Permítame contarte esta historia como si fueran dos corrientes de pensamiento que nacieron en momentos y lugares diferentes, pero que acabaron cruzándose en un punto crítico, creando un entramado complejo de relaciones y conflictos. Bueno, que nos cuente la historia. A ver, el sionismo. Imaginemos que estamos en Europa del siglo XIX. Durante este tiempo, el antisemitismo estaba en aumento y los judíos enfrentaban discriminación y persecución. En este contexto surgió el sionismo, un movimiento político y cultural que abogaba por el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Theodor Herzl, uno de los padres fundadores del sionismo moderno, fue un periodista austrohúngaro que se convirtió en un defensor apasionado de esta causa.
El sionismo ganó impulso especialmente después del Holocausto, cuando la necesidad de un refugio seguro para los judíos se hizo más apremiante que nunca. Ahora, el panarabismo. Ahora trasladémonos al mundo árabe del siglo XX. El panarabismo es una ideología que busca unificar a los pueblos y países árabes en una sola nación. Surgió, en parte, como una respuesta al colonialismo y al dominio extranjero en el mundo árabe. Líderes como Gamal Abdel Nasser de Egipto se convirtieron en campeones de esta causa, promoviendo la idea de una gran nación árabe desde el Océano Atlántico hasta el Golfo Persio. El punto de encuentro, el conflicto. Ahora, imaginemos que estas dos corrientes, el sionismo y el panarabismo, son dos ríos que fluyen hacia un lago que llamaremos Palestina e Israel. Cuando se encuentran, las aguas se agitan. El sionismo llevó al establecimiento del Estado de Israel, lo que fue visto por muchos árabes como una usurpación de tierras que consideraban suyas. El panarabismo, por otro lado, alimentó la resistencia árabe contra Israel y fue el factor clave en las guerras árabes-israelíes. Ambas ideologías han contribuido a la identidad nacional y al sentido de pertenencia de sus respectivos grupos. Sin embargo, también han sido fuentes de tensiones y conflictos, como los que estamos viviendo hoy en día, ya que ambas aspiran a reclamaciones territoriales y culturales, que se suponen en la misma tierra. Que se superponen en la misma tierra. Dos conflictos, dos naciones diferentes, culturas diferentes, ideologías diferentes en el mismo pedacito de tierra. Bendito sea el Señor. En resumen, el sionismo y el panarabismo han sido fuerzas motrices que han influido profundamente en la forma y la intensidad del conflicto entre Israel y Palestina. Han dado forma a las narrativas nacionales y han sido utilizados tanto para unir como para dividir a las personas en ambos lados del conflicto. Bueno, preguntémosle, la tercera pregunta, digámosle, ¿cómo fue la partición de Palestina en 1947 y por qué fue rechazada por los árabes? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Ya medio nos había hablado un poquito anteriormente acerca de esta partición, pero quiero que nos ahonde un poco más para ver si nosotros logramos entenderlo mejor. Nos dice que la partición de Palestina en 1947 es un capítulo crucial en la historia del conflicto entre Israel y Palestina. Esto es cierto. Imaginemos que estamos en un salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947. El aire está cargado de tensión y expectación. Los delegados están a punto de votar sobre el plan de partición de Palestina, propuesto por la Resolución 181. Este plan buscaba dividir el territorio del mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo un régimen internacional especial debido a su importancia religiosa y cultural. El plan de partición, aquí el meollo del asunto, ¿no? Según el plan, el Estado judío abarcaría aproximadamente el 56% del territorio, mientras que el Estado árabe recibiría alrededor del 43%. Jerusalén y sus alrededores serían administrados por las Naciones Unidas, como es la ciudad problema, entre comillas, o sea, la ciudad que ambos quieren por su historia, por todo lo que tiene, por su religión, por su cultura, por todo lo que significa Jerusalén para el mundo entero. Entonces, para evitar ese conflicto, ¿qué dijeron en Naciones Unidas? Todo se va a repartir 56 y 43, pero Jerusalén va a ser manejada por una organización internacional. Digamos, nosotros internacionalmente la vamos a manejar. Dice que el plan también incluía disposiciones para la ciudadanía, los derechos de propiedad y otros asuntos prácticos. La votación y la aceptación judía. La votación se llevó a cabo y una mayoría de países votó a favor del plan. Los líderes judíos, aunque no estaban completamente satisfechos con todos los aspectos del plan,
lo aceptaron como un compromiso y una oportunidad para establecer un Estado judío. Ahora viene el problema, el rechazo árabe. Ahora imaginemos que estamos en una sala de reuniones en el mundo árabe. Los líderes árabes están furiosos y desilusionados. Para ellos, el plan es inaceptable por varias razones. Vamos a ver. 1. Por la pérdida de tierra. Aunque los árabes continuaban con la mayoría de la población en el mandato británico de Palestina, se les ofrecía menos tierra que a los judíos en el nuevo arreglo. Bueno, las ganas de tierra. Soberanía y autodeterminación, como punto 2. Los árabes sentían que la partición violaba su derecho a la autodeterminación y se les estaba imponiendo una solución externa. O sea, como que dice, ustedes no pueden, y esto tocó arreglarlo desde Estados Unidos. 3. Desplazamiento. Había preocupaciones sobre el destino de los árabes que vivían en lo que se convertiría en el espacio judío y viceversa. 4. Jerusalén. Jerusalén, qué bonita eres. El meollo del asunto. La idea de que Jerusalén estuviera bajo control internacional también fue un punto de contención, ya que la ciudadanía tiene un significado religioso y cultural profundo para los árabes, ya que esta ciudad, orgullo y dignidad nacional como punto 5. El panarabismo que hablamos antes también jugó un papel. La creación de un Estado judío en lo que se consideraba tierra árabe se veía como una afrenta a la dignidad y a la unidad árabe. Por todas estas razones, los líderes árabes rechazaron el plan de partición y declararon que tomarían medidas militares para evitar su implementación. Bueno, las consecuencias. El rechazo llevó a una escalada del conflicto. En 1948, o sea, un año después, cuando Israel declaró su independencia, varios estados árabes invadieron con la intención de destruir el nuevo estado. Al final de la guerra, Israel no solo sobrevivió, sino que expandió su territorio, y un gran número de palestinos se convirtieron en refugiados, un problema que persiste hasta hoy en día, el problema que estamos viviendo hoy en día. Bueno, sigamos con la pregunta número 4, digámosle que, entonces, ¿qué países apoyan a Israel y cuáles a Palestina y por qué? Digámosle que mencione solo los más importantes, ¿verdad? Listo. Vamos a ver. Porque este conflicto siempre tiene amigos y detractores como todos, unos a favor, otros en contra, unos a favor del Estado de Israel por varias cuestiones, razones políticas, económicas, razones religiosas, por ser el pueblo de Dios, y otros a favor de Palestina con otro tipo de inclinaciones, digamos, políticas o hacia izquierda u otras cosas. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT con relación a este punto. Nos dice, la geopolítica del conflicto entre Israel y Palestina es como un tablero de ajedrez en el que diferentes países mueven sus piezas en función de sus intereses y alianzas. Lastimosamente es verdad. Vamos a explorar algunos de los jugadores más importantes en este tablero y sus motivaciones. Bueno, lo va a hacer como una especie de jueguito, mejor para comprenderlo un poco más porque es un tema que no es fácil. Yo sé que hay muchos historiadores que han hablado del tema, que salen, pero yo he querido dar una visión diferente para que la inteligencia artificial nos ayude un poco a comprender a las personas que, como usted, que está viendo este video, o muchos de los que lo están viendo, y yo, o mi familia, o mis amigos, gente cercana, no lo comprende tan bien. Entonces, yo no lo comprendo muy bien. Quiero que esta tecnología de ChatGPT nos ayude a comprender un poco. A ver, nos dice, países que apoyan a Israel: Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Como yo le dije que me mencionaron los más importantes, pero luego que hay muchos más. Bueno, Estados Unidos dicen, es el aliado más fuerte de Israel. Es cierto, incluso hasta fue una sorpresa para mí escuchar durante estos días que el presidente Joe Biden de los Estados Unidos pues está, digamos, apoyando al Estado de Israel y dijo hace un par de días que Estados Unidos siempre iba a defender y a apoyar a Israel. ¿Quién lo creyera, no? O sea que hay otro tipo de intereses más que ideologías políticas.
proporcionando, estamos hablando de Estados Unidos, asistencia militar, financiera y diplomática. Las razones son múltiples. Una fuerte comunidad judía en Estados Unidos, intereses estratégicos en Medio Oriente y valores democráticos compartidos. Bueno, buenas razones. Hay más, pero son buenas razones. Segundo país que apoya, el Reino Unido. Aunque su apoyo ha sido más matizado que el de Estados Unidos, el Reino Unido ha sido generalmente favorable a Israel, en parte debido a su papel en la creación del Estado de Israel a través de la Declaración de Balfour. 3. Alemania. Dada su historia y la memoria del Holocausto, Alemania ha mantenido una relación especial con Israel, proporcionando apoyo económico y militar, como para tratar de compensar un poco todo lo malo que se hizo en el tema del Holocausto. Alemania es un aliado estratégico en estos momentos de Israel. Bueno, pero aquí nos da otro resumen de los que, digamos, que apoyan a Palestina. Nos dicen Arabia Saudita y otros países del Golfo. Aunque no han reconocido oficialmente a Israel, su apoyo a la causa palestina ha sido constante, motivada por la solidaridad árabe y religiosa. Irán es uno de los partidarios más fuertes de Palestina, en particular de grupos como Hamas y la Yihad Islámica. Este apoyo se enmarca en su rivalidad más amplia con Estados Unidos e Israel. Temas políticos acá, ¿no? Más que religiosos y culturales. Turquía. Aunque tiene relaciones diplomáticas con Israel, Turquía ha sido un crítico vocal de las políticas israelíes hacia los palestinos, especialmente bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdogan. Bueno, dice, actores con una posición más neutral o matizada. Rusia y China. Ambos países han mantenido relaciones con Israel y los palestinos. Rusia, heredera de la política soviética en la región, y China, con su creciente influencia global, busca jugar un papel equilibrado para mantener sus intereses. 2. La Unión Europea. Los países de la Unión Europea tienen una posición más matizada. Aunque mantienen relaciones fuertes con Israel, también son críticos de la ocupación y proporcionan ayuda humanitaria a los palestinos. Motivaciones. Las razones del apoyo varían. Pueden ser históricas, religiosas, estratégicas o ideológicas. Algunos países ven en Israel o Palestina un aliado clave para sus propios intereses geopolíticos. Otros pueden sentir una conexión cultural o religiosa con una de las partes. Y por supuesto, la política interna de cada país también juega un papel importante en la formación de estas alianzas. Bueno, muy bueno. Sigamos, preguntémosle como quinto ya, ¿qué es la OLP y cuál, mejor dicho, y cuál no, y cuáles son sus objetivos? Esta organización es muy importante, ¿no? Muy importante. Bueno, nos dice que la OLP es la Organización para la Liberación de Palestina y que es una entidad que ha jugado un papel crucial en la lucha palestina. Imaginemos que estamos en el año de 1964 en la ciudad de Jerusalén Este. Un grupo de líderes palestinos y árabes se reúnen en un salón lleno de expectación y ansiedad. Están a punto de fundar la OLP, una organización que se convertiría en la voz política y diplomática del pueblo palestino. Fundación y objetivos iniciales. La OLP fue establecida con el objetivo de luchar por la autodeterminación de los palestinos. En sus primeros años, la organización abogaba por la liberación de toda Palestina, incluido el territorio que se había convertido en el Estado de Israel en 1948. La Carta Nacional Palestina de 1964, un documento clave, llamaba a la eliminación de Israel y su reemplazo por un Estado palestino. Bueno, es que también quieren todo, ¿no? Cambio de estrategia y reconocimiento internacional. Avancemos rápidamente hasta 1988. El liderazgo de la OLP, o sea, de la Organización de la Liberación Palestina, encabezado por Yasser Arafat, está en Argel y toman una decisión histórica. Reconocen la existencia del Estado de Israel y aceptan la solución de dos estados basados en las fronteras de 1967. A ver, este cambio estratégico
lleva a un aumento en el reconocimiento internacional de la OLP como el representante legítimo del pueblo palestino. Objetivos actuales. Los objetivos de la OLP han evolucionado con el tiempo y en la actualidad se centran en 1. Establecimiento de un Estado palestino, con las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como su capital. 2. Derecho al retorno. Abogan por el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares según la resolución 194 de la ONU. 3. Fin de la ocupación. Buscan el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos, incluida la Cisjordania y la Franja de Gaza. 4. Reconocimiento internacional. Trabajan para ganar reconocimiento diplomático y apoyo internacional para la causa palestina. Dice estructura y funciones. La OLP es una coalición de diferentes grupos y facciones, incluido Fatah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, y otros. Fatah, fundado por Yasser Arafat, ha sido la facción dominante durante mucho tiempo, es verdad. Relación con la Autoridad Palestina. En 1994, tras los acuerdos de Oslo con Israel, se estableció la Autoridad Palestina, AP, como un órgano gubernamental interino para los territorios palestinos. Aunque la AP y la OLP son entidades separadas, han estado estrechamente vinculadas y muchos líderes sirven en ambas organizaciones. Bueno, esto está muy bien. Hagamos la pregunta número 6. Recuerde que son 10. Entonces, preguntémosle qué es Hamas y por qué se enfrenta a Israel y a la propia autoridad palestina, ¿cierto? Y a la autoridad palestina. Vamos a ver qué nos dice aquí la inteligencia artificial. ¿Quién es Hamas? Bueno, este grupo es el que está lanzando, el que lanzó el ataque recientemente contra el Estado de Israel. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial al respecto y a ver si nos ayuda a comprender un poco el tema a los que no lo manejamos muy bien. ¿Verdad? Dice Hamas, o Hamas como le dicen casi todos los periodistas, es otro actor clave en el complejo escenario del conflicto entre Israel y Palestina. Imaginemos que estamos en 1987, en medio de la primera intifada, un levantamiento popular palestino contra la ocupación israelí. En este ambiente cargado de frustración y resistencia nace Hamas, una organización que cambiaría la dinámica del conflicto y la política palestina. Fundación y objetivos. Hamas, cuyo acrónimo en árabe significa Movimiento de Resistencia Islámica, se fundó como una rama de la Hermandad Musulmana en Palestina. Desde su inicio, Hamas ha tenido una agenda dual. Por un lado, es un movimiento de resistencia contra la ocupación israelí. Y por otro, es un movimiento social y religioso que busca islamizar la sociedad palestina. Y es verdad, en Palestina todo lo que tiene que ver con el islamismo está sumamente fuerte, incluso en el mismo Israel. O sea que han llegado no solamente para hacer resistencia a la ocupación israelí, sino que también para metérsele por el lado de la evangelización islámica. Bueno, dice enfrentamiento con Israel. Hamas se opone a la existencia del Estado de Israel y ha recurrido a tácticas que incluyen ataques suicidas, lanzamientos de cohetes y otras formas de violencia armada, como ahorita que he entrado con lanzamiento de cohetes. Bueno, y casi que lo que hicieron fue un ataque suicida, no pensando en los pobladores del propio Palestina, ¿no? Porque evidentemente pues la reacción de Israel va a ser atacar en donde están todos sus fortines, sus edificios y todo, pero lastimosamente pues allí mueren personas inocentes, niños, mujeres, ancianos y demás que no hacen parte del conflicto, pero bueno, bendito sea Dios. Su carta fundacional en 1988 llamaba a la destrucción de Israel y a la liberación de toda Palestina, aunque en años recientes ha mostrado cierta apertura a una solución de dos estados bajo ciertas condiciones. Eso nos lo está diciendo la inteligencia artificial porque ya solo tiene información hasta enero de 2022, no sabe lo que está ocurriendo hoy en día. Bueno, dice, enfrentamiento con la autoridad palestina. Ahora imaginemos que estamos en el 2006, en un centro de votación en Gaza. Las elecciones parlamentarias están en marcha y contra todo pronóstico, Hamas gana. Para acabar de completar. Este evento crea una fractura en la política palestina.
La autoridad palestina dominada por Fatah, el partido rival de Hamas y que había fundado Yasser Arafat, se encuentra en una posición incómoda. Tienen que compartir el poder con una organización que no solo tiene una ideología diferente, sino que también es considerada una organización terrorista por Israel y otros países occidentales. El enfrentamiento entre Hamas y la autoridad palestina se intensifica hasta llegar a un conflicto armado en el 2007. Es verdad, en el 2007 ocurrió esto, que resulta en la toma de control de la Franja de Gaza por parte de Hamas. Desde entonces, la división entre Fatah y Hamas ha sido una característica constante de la política palestina. Razones del enfrentamiento: 1. Ideológicas. 2. Control del poder. Y 3. Relaciones exteriores. Las ideológicas. Dice que mientras que Fatah es generalmente secular y más dispuesto a negociar con Israel, Hamas tiene una orientación islámica y adopta una postura más dura contra Israel. 2. Control de poder. Ambas partes buscan ser el representante legítimo del pueblo palestino, lo que lleva a una lucha por el control de las instituciones y recursos. 3. Relaciones exteriores. Hamas y la autoridad palestina tienen diferentes aliados internacionales, lo que complica aún más las relaciones entre ellos. En resumen, Hamas es un actor complejo con objetivos religiosos, políticos y militares. Su enfrentamiento tanto con Israel como con la autoridad palestina se debe a una combinación de factores ideológicos, políticos y estratégicos. Es verdad, faltó religiosos también, aunque arriba lo digo. Bueno, entonces hagámosle la pregunta número 7. Explícame qué es la Franja de Gaza y por qué. Esta es una pregunta que le hace mucho a la gente, a mí me la han hecho varias veces. Es un foco de tensión. Pregunta número 7, bueno, ya estamos terminando, son 10 preguntas que le vamos a hacer por el día de hoy. Y nos dice lo siguiente: la Franja de Gaza es como un pequeño pedazo de tierra lleno de historias, tensiones y aspiraciones. Imaginemos que estamos parados en una estrecha franja de tierra, rodeados por el mar Mediterráneo al oeste, Israel al norte y al este, y Egipto al sur. A pesar de su pequeño tamaño, aproximadamente 365 kilómetros cuadrados, es hogar de cerca de 2 millones de personas, lo que la convierte en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Historia y control. Estamos hablando de la Franja de Gaza. Retrocedamos al año de 1948, cuando se establece el Estado de Israel. Durante la guerra árabe-israelí de ese año, muchos palestinos huyen o son expulsados de sus hogares y terminan en Gaza, que queda bajo control egipcio. Avancemos hasta 1967 durante la Guerra de los 6 días, cuando Israel toma control de Gaza, así como de Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos de Golán. Autonomía y ocupación. En los años 90, los acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP establecen la autoridad palestina y le otorgan un grado limitado de autonomía sobre partes de Cisjordania y la Franja de Gaza. Sin embargo, Israel mantiene el control sobre las fronteras, el espacio aéreo y las aguas territoriales de Gaza. Es que es una mezcolanza de cosas. Le dan un pedazo a uno y otro pedazo a otro para tratar de mantenerlos contentos y ninguno mantiene contento con su pedazo. Hamas y el bloqueo. Ahora llegamos al año 2007. Hamas ha tomado el control de Gaza tras un conflicto con Fatah. Israel y Egipto imponen un bloqueo sobre la franja, restringiendo el movimiento de personas y bienes. El bloqueo tiene un impacto devastador en la economía y las condiciones de vida en Gaza. Focos de tensión. A ver, nos da 5 focos de tensión. Nos dice: 1. Bloqueo y condiciones humanitarias. El bloqueo ha llevado a una crisis humanitaria con escasez de bienes básicos y servicios, incluida la atención médica y la electricidad. Escuchaba que ya dentro de unos 2 días en todo Palestina no va a haber ni agua ni electricidad. Bueno. 2. Lanzamiento de cohetes y respuestas militares. Hamas y otros grupos militantes en Gaza a menudo lanzan cohetes hacia Israel, que responde con ataques aéreos y en ocasiones invasiones terrestres, como está haciendo ahorita. Ahorita el domo destruye todos estos misiles o gran parte de los misiles. Algunos logran impactar en el aire. Una tecnología impresionante que tiene Israel. Por algo es el pueblo de Dios. No todos somos el pueblo de Dios, pero Dios tiene sus ojos puestos sobre Israel por muchas cosas. Y
Este domo destruye todos estos cohetes en el aire, le insisto, en su gran mayoría, en el 98% de los casos los destruye, pero también Israel dijo que iba a contrarrestar su ataque igual por aire, en mar, tierra, y ya ha incursionado a territorio palestino precisamente por esto. 3. División política palestina. La división entre Hamás en Gaza y la autoridad palestina en Cisjordania también contribuye a la tensión, ya que complica los esfuerzos para la paz y la gobernanza efectiva. Cierto, es que aparte de eso, dentro del mismo Palestina hay divisiones de poder. Entonces, entre Hamás y la autoridad palestina. Entonces es muy complejo el tema. 4. Fronteras y acceso. Las restricciones en las fronteras limitan las oportunidades económicas y el movimiento de los residentes de Gaza, exacerbando la frustración y la desesperación. Bueno, puede ser una de las fronteras más peligrosas del mundo, ¿no? Contexto internacional. Y qué lástima, no debería, porque es un sitio, es una tierra santa, maravillosa, que deberían de aprovechar para otras cosas, pero bueno, allí hay otro tipo de conflictos y de temas espirituales que no vamos a hablar ahora. En resumen, la Franja de Gaza es un foco de tensión debido a una combinación de factores históricos, políticos, económicos y militares, por supuesto religiosos. Es como un caldero a punto de hervir, donde múltiples ingredientes se mezclan para crear una situación altamente volátil. Bueno, vámonos muy bien por la explicación. Como punto número 8, preguntémosle qué papel juega la Gran Jerusalén y por qué es una ciudad disputada. ¿Por qué es una ciudad disputada? Al que nos dice, ya estamos llegando al final, nos quedan 2 preguntitas más. Pero importante esto, hacer este ejercicio. Por supuesto que en este video, digamos, no es para la gente docta de todo este tema, este conocimiento, para politólogos, expertos en política internacional, ni expertos en Israel o Palestina, sino para personas del común que no logramos entender mucho este tema. Bueno, nos dice, le preguntamos por Jerusalén, ¿no? Nos dice, Jerusalén es como un mosaico, una ciudad donde cada piedra y cada callejón parecen contar una historia que se remonta a miles de años. Imaginemos que estamos caminando por la ciudad vieja de Jerusalén, rodeados por murallas antiguas. Aquí, en un espacio relativamente pequeño, encontramos lugares sagrados para 3 de las religiones más grandes del mundo. El muro de los lamentos para los judíos, la iglesia del Santo Sepulcro para los cristianos y la mezquita de Al-Aqsa para los musulmanes. Bueno, tremendo, mejor dicho, una bomba. Importancia religiosa. Nos da 3, para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam. Judaísmo. Jerusalén es la ciudad más sagrada para los judíos, el primer y segundo templo, el último de los cuales fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Se ubicaban aquí. El muro de los lamentos es un remanente de esos templos y un lugar de oración. 2. El cristianismo. La ciudad es venerada por los cristianos como el lugar donde Jesucristo fue crucificado y resucitado. La iglesia del Santo Sepulcro marca estos eventos sagrados. Islam. Para los musulmanes, Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada después de la Meca y Medina. La mezquita de Al-Aqsa es considerada el lugar desde donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos. Bueno. Historia política. Estamos hablando de Jerusalén. Ahora retrocedamos al año 1947, cuando la ONU propuso un plan de partición que incluía hacer de Jerusalén una ciudad internacional. Sin embargo, la guerra árabe-israelí en 1948 dividió la ciudad en 2. Israel controlaba la parte occidental y Jordania la parte oriental, incluida la ciudad vieja. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel capturó Jerusalén este y anexó la ciudad completa, una acción que no ha sido reconocida internacionalmente. Puntos de controversia, nota 4. 1. Estatus político. Israel considera a toda Jerusalén como su capital indivisible.
mientras que los palestinos ven a Jerusalén Este como la capital de su futuro estado. No, tremendo. Nunca va a haber paz allí hasta que nuestro Señor no venga y cuadre eso. 2. Asentamientos. Israel ha construido asentamientos en Jerusalén Este, lo que los palestinos y gran parte de la comunidad internacional considera ilegal. Acceso a lugares sagrados. El acceso a los lugares sagrados es una fuente constante de tensiones. Cualquier cambio percibido en el status quo puede desencadenar violencia. Identidad y demografía. La ciudad es hogar tanto para judíos como para árabes, y ambos grupos tienen profundas conexiones emocionales, religiosas y nacionales con ella. Bueno. Papel en el proceso de paz. Jerusalén es a menudo descrita como el problema más complicado en las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Cualquier solución duradera al conflicto tendría que abordar el estatus de esta ciudad de una manera que sea aceptable para ambas partes, algo que hasta ahora ha demostrado ser extremadamente difícil. Sí, definitivamente sí. En resumen, Jerusalén es una ciudad disputada porque es un crisol de religiones, culturas e historias que se entrelazan y chocan en formas complejas y a menudo volátiles. Es tanto un símbolo como un campo de batalla en el conflicto más amplio entre Israel y Palestina, el conflicto más longevo que puede tener la humanidad, incluso puede llegar a ser este. Bueno, la pregunta número 9, digámosle, ¿qué son los asentamientos israelíes y por qué son considerados ilegales por la comunidad internacional? Bueno, él aquí arriba ya nos respondió algo más o menos acerca de los asentamientos, pero quiero que nos dé una visión un poco más amplia sobre estos asentamientos y por qué la gente dice que son ilegales. Bueno, dice, los asentamientos israelíes son comunidades construidas en territorios que Israel capturó durante la Guerra de los 6 Días en 1967. Imaginemos que estamos en una colina de Cisjordania, observando cómo se erigen nuevas estructuras. Estas construcciones son mucho más que simples edificios. Son un tema profundamente polémico que toca la fibra de la disputa entre israelíes y palestinos. Bueno, ¿qué son los asentamientos? Los asentamientos son comunidades que pueden variar en tamaño desde pequeños puestos avanzados hasta ciudades enteras. Están ubicados principalmente en Cisjordania, pero también existen en Jerusalén Este y los Altos de Golán. Estas áreas son consideradas territorios ocupados bajo el derecho internacional. ¿Por qué son controversiales? Nos da 3 razones: por tierra y recursos, movilidad palestina y seguridad. Primero, tierra y recursos. Los asentamientos a menudo se construyen en tierras que los palestinos consideran parte de su futuro estado. Además, la construcción de asentamientos a menudo viene acompañada de la apropiación de recursos naturales como el agua. Bueno, movilidad palestina como 2. Los asentamientos, junto con la infraestructura que los conecta, restringen la libertad de movimiento de los palestinos en Cisjordania. 3. Seguridad. La presencia de asentamientos lleva a una fuerte presencia militar israelí en Cisjordania, lo que resulta en tensiones y enfrentamientos con la población palestina local. ¿Por qué son considerados ilegales por la comunidad internacional? Dice que la mayoría de la comunidad internacional, incluida las Naciones Unidas y la Unión Europea, considera que los asentamientos israelíes son ilegales bajo el derecho internacional. Esto se basa en varias convenciones y principios, incluida la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante transferir partes de su propia población civil al territorio que ocupa. Bueno, acá, digamos, se ha cansado la inteligencia artificial. Vamos a ver si nos termina de responder o si se bloquea, pues dejamos acá. Bueno, si nos respondió. De una vez entonces preguntémosle el punto número 10, ¿verdad? Preguntémosle el punto número 10. Digámosle, ¿qué soluciones? Pregunta número 10. ¿Qué soluciones se han propuesto para resolver el conflicto
¿Y por qué no han prosperado? Y bueno, esperemos que termine acá. Esto no lo vamos a leer porque ya nos lo había dicho. Esperemos que nos responda la pregunta número 10. La pregunta final. Bueno, le hemos preguntado qué soluciones se han propuesto para resolver este conflicto. Vamos a ver qué nos dice. Nos responde y nos dice que el conflicto entre Israel y Palestina es como un rompecabezas complejo y multifacético que ha desafiado a diplomáticos, líderes y expertos durante décadas. Varios enfoques y soluciones se han propuesto a lo largo de los años, pero ninguno ha logrado una paz duradera. Vamos a explorar algunas de estas propuestas y por qué no han prosperado. Soluciones propuestas. Solución de dos estados. Este es el enfoque más comúnmente discutido, que implicaría la creación de un estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén Este como su capital. Israel existiría dentro de sus fronteras anteriores a 1967. Digamos, la mejor solución. Bueno, creen dos estados, cada uno con su capital y listo. Pero al parecer, aquí ambos quieren pan y pedazo. 2. Solución de un estado. En este escenario, Israel y los territorios palestinos se convertirían en un solo estado con igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico o religioso. Difícil, porque digamos, Israel tiene su cultura judía, cristiana, y venir ahorita un grupo islámico, gente con otro tipo de creencias o religiosas, porque Palestina ya tiene una mezcolanza de muchas cosas, a imponer sus creencias, su religión en otro grupo de personas. Eso sería muy complejo e históricamente nunca ha funcionado. Y también de pronto los israelíes queriendo hacer lo mismo con los palestinos, va a ser la verdad muy, muy difícil, un conflicto que solamente Dios le puede poner final. 3. Confederación o federación. Este enfoque buscaría crear una estructura política más compleja que permita cierto grado de autonomía para comunidades israelíes y palestinas, pero bajo un marco político unificado, también muy complejo. 4. Planes de desconexión o separación. Estos enfoques buscarían separar físicamente a las poblaciones israelíes y palestinas, a menudo mediante barreras físicas o zonas desmilitarizadas. Bueno, también se ha intentado y no ha dado resultado. 5. Iniciativas de paz internacionales. A lo largo de los años ha habido numerosas iniciativas como los acuerdos de Oslo, la iniciativa de paz árabe y el acuerdo del siglo propuesto por Estados Unidos, que han intentado abordar diferentes aspectos del conflicto. Razones del fracaso. Nos da 8 razones. 1. Desconfianza mutua. Tanto israelíes como palestinos han desarrollado profundas desconfianzas hacia el otro lado debido a décadas de violencia y hostilidades. 2. Asentamientos y fronteras. La expansión continua de asentamientos israelíes en Cisjordania ha complicado la viabilidad de un Estado palestino y han exacerbado las tensiones. 3. Jerusalén. La cuestión del estatus de Jerusalén es emocionalmente cargada y políticamente compleja, lo que hace difícil llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes. 4. Los refugiados. El tema del derecho al retorno de los refugiados palestinos es otra cuestión espinosa que ha obstaculizado las negociaciones de paz. 5. División política palestina. La división entre Fatah y Hamas ha dificultado la presentación de una posición unificada por parte de los palestinos. 6. Iniciativa externa. Actores externos como Estados Unidos, Rusia, Irán y los Estados Árabes tienen sus propios intereses y agendas, lo que a menudo complica los esfuerzos de paz. 7. Cambio de prioridades globales y regionales. En algunos casos, otros conflictos y preocupaciones geopolíticas han desplazado la atención y los recursos lejos del conflicto israelí-palestino. 8. Falta de voluntad política, por supuesto. En última instancia, cualquier solución requiere una voluntad política significativa de ambas partes, algo que ha sido esquivo hasta ahora. En resumen, aunque se han propuesto varias soluciones para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, una combinación de factores políticos, religiosos, históricos y geopolíticos ha impedido que cualquiera de ellas prospere. Es un rompecabezas que sigue esperando una solución y cada pieza es crucial para entender el panorama completo. Bueno,
Aquí nos ha hecho, digamos, vamos a parar el día de hoy ahí, son 10 preguntas, de pronto si le ha gustado el video, pues me lo hacen saber y hacemos una segunda parte con la ayuda de Dios, preguntándole otras 10 cosas, o ustedes me escriben qué quiere que le preguntemos aquí a la inteligencia artificial. También nosotros hacemos en vivo, entonces podemos hacer uno en vivo para responder todas este tipo de preguntas, porque sé que aquí quedan muchos interrogantes. Es difícil en un video pues de estos tan corto lograr encerrar una problemática que lleva muchísimos años, porque ahorita estamos viendo un conflicto moderno, pero desde hace miles de años estos lugares son de disputa por parte de nuestros antepasados. Entonces, esperemos que próximamente, si Dios lo permite, y ustedes así me lo hacen saber aquí por los comentarios, haremos un video nuevo con relación a este tema, o mejor un segundo video, o tercero, los que se necesiten o se requieran para que este tema nos quede pues bien claro a todos. Espero que les haya gustado el video. Si así fue, entonces no olviden compartir, darle me gusta, comentar, suscribirse, etcétera, para que YouTube nos siga recomendando a más y más personas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Dios los guarde.